En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Chesterton que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Vi el otro día un programa en televisión que hablaba de cómo se produce la carne vacuna.
y de cómo después se sacrifica para envasarla y que llegue al consumidor. Y me sorprendió, aunque creo que no lo tendría que haber hecho, pero me sorprendió cómo una de las personas del matadero, que era entrevistado por el periodista, decía que allí daban una muerte humana a los animales. Vamos a ver, los animales no son humanos, son criaturas de Dios, y la muerte que le darás será una muerte digna en función de que son criaturas, pero humanos no son, y por lo tanto esa muerte no podía ni debía ser considerada humana. Hemos llegado a tergiversar no solo el lenguaje, sino también nuestra manera de pensar. Yo creo que a veces nuestra relación con Dios es una relación viciada porque venimos cargados de prejuicios y de forma de pensar que nos ayuda no a poner a Dios en el lugar que le corresponde, sino al contrario, a retar al Señor. Tú puedes tener o no tener fe. Si no tienes fe, pues entonces no crees en el Dios creador de todo lo que existe, y mucho menos en el Dios salvador. Pero si tienes fe en el Dios cristiano, tienes que creer que ese Dios que se te da a conocer por medio del Antiguo y Nuevo Testamento, ese Dios que es el dueño de todo lo creado porque lo hizo todo de la nada, y que en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo, es un Dios que, porque Él se te muestra así, es amor. Si tú crees en ese Dios amor, no puedes después pretender que ese Dios, que es el Todopoderoso y que te ha dado muestras de que te quiere y que te ama, no puedes pretender que ese Dios actúe a tu dictado, sea un Dios que hace lo que tú quieres y al que tú comprendas. Podrás comprender algunas cosas de Dios, porque Él se ha hecho pequeño, porque la revelación implica que Él se da a conocer. Es como cuando uno tiene una foto de sus seres queridos, ahora ya en los móviles normalmente, y un abuelo o abuelo te dice, es que he tenido un nieto, a ver cómo es, y entonces te enseña la foto del nieto en el móvil. Tú ves al nieto en la foto y entonces sabes cómo es el nieto. Dios se ha dado a conocer y por eso sabemos cómo es Dios o algo de cómo es Dios, porque Él se ha revelado. Pero Dios es el Todopoderoso. Nosotros no podemos llegar a conocer plenamente a Dios porque somos criatura, porque somos limitados, porque Él nos hizo, y porque Él nos hizo, el Hacedor es más grande que la obra que Él hizo. La criatura no puede comprender plenamente los planes de Dios. Esta es la base para tener una fe equilibrada y justa. Dios me ama, se ha dado a conocer. Habrá veces donde comprenda sus planes y otras veces donde no. Y en esos momentos donde no comprenda los planes de Dios, la muerte de un ser querido, la enfermedad, la pandemia que estamos padeciendo, las dificultades de la vida, en esos momentos haré un acto de fe y de confianza en Dios. Señor, me fío de ti, creo en ti, tengo razones para creer en ti, me fío de ti. No te reto ni cuestiono que me amas y que me quieres. En segundo lugar, ¿qué razones tenemos nosotros para creer en Dios? Primero tenemos las razones intelectuales. Cuando uno ve la naturaleza, cuando uno ve el equilibrio que hay en la obra creada por Dios, aunque haya, es verdad, volcanes, tsunamis, que no tenemos explicación de por qué se producen, pero uno, cuando ve la naturaleza, le evoca al creador de todo y a la belleza de esa creación. Y por lo tanto, si la creación es bella, ¿cómo será el que creó esa belleza? Pues también será bello. Dios es bueno, bello y perfecto. Y por lo tanto, viendo la obra de la creación, podemos intuir cómo es Dios. Pero sabemos cómo es Dios de forma cierta gracias a la Escritura, que recoge esa revelación de Dios a los hombres. Y la prueba máxima, la palabra última de Dios Padre, es Cristo, que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, que permite que aquel que no era pecado se haga pecado, asumiendo nuestra condición para liberarnos del pecado. Eso lo dice San Pablo. Por lo tanto, cuando tenga dudas,
miraré la cruz de Cristo y encontraré en esa cruz razones no para entender lo que ocurre, sino para creer y confiar en el Todopoderoso. Y en lugar de retar a Dios, me fiaré de Dios. El Señor reprocha a la generación a la que predica que piden pruebas constantemente y les dice que no se les va a dar más prueba que la que significó Jonás para Nínive. Si aquellos se convirtieron con la predicación de Jonás, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Que no solo hemos conocido a Dios, sino que hemos recibido a Cristo por medio del sacramento de la Eucaristía y hemos recibido el perdón de Cristo por medio del sacramento de la confesión o de la reconciliación. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros, que hemos sido injertados en la vida divina gracias al bautismo? Deberíamos ser agradecidos, deberíamos ser humildes. No conocemos ni entendemos siempre los planes de Dios. Nos duele la cruz porque pesa y nos hace daño, pero sabemos que hay alguien que sale a nuestro encuentro y carga con esa cruz para aliviar nuestro dolor. Ese es Cristo, es la palabra última del Padre, es la forma que tiene Dios para expresar lo mucho que nos quiere y nos ama. Dice Jesús en el Evangelio: en verdad quizás alguien entregue la vida por un justo, pero por un pecador. Tú y yo somos pecadores. Nosotros somos la razón por la que Cristo entregó su vida. Cuando no comprendas, haz un acto de fe, de confianza en el Todopoderoso, que no se produzca en nuestra vida aquello que decía Chesterton, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Confiemos en Dios, tenemos pruebas y razones para creer en Él, aunque hemos de aceptar el misterio, porque no somos Dios, somos criatura de Dios. Que Él nos ayude a tener fe. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel al mandato de Cristo de llevar la buena noticia, el Evangelio, a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por Occidente, para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que se encuentran en paro. Pedimos por las familias rotas, por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que no tienen fe y se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María y José, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.